Pues este libro lo hago en parte porque me encanta la historia. Yo no estudié la licenciatura ni la maestría en historia, pero siempre los estudios que yo tenía estaban relacionados con la historia y siempre me gustó la historia. Después hice el doctorado en historia. Y me encanta, me fascina y la considero como una disciplina muy importante para entendernos cabalmente como pueblos, como países, como individuos, de tal manera que quiere compartir con el público más amplio, con el público interesado con la historia y en particular la historia de México, quise compartir todos los hallazgos, las emociones que yo iba sintiendo, de sorpresa, de alegría, de tristeza, a veces de depresión al ver lo que ocurrió en nuestro país, pero al final de cuentas siempre todo muy interesante. Y yo decía, yo quiero compartir eso con un público más amplio, que no son historiadores, de tal manera que me surgió la idea de hacer este libro, tratando de que fuera muy accesible, que fuera sencillo, para compartir precisamente todos estos hallazgos. No son descubrimientos que yo haya hecho, están en la historia, los han hecho otros historiadores desde hace mucho tiempo, pero se trata de comunicarlos y de compartirlos con un público más amplio. Esa fue mi principal motivación. Desde luego me concentré tanto en la conquista como en el siglo XIX, porque el siglo XIX es el que menos conocemos. El siglo XX, como quiera, sobre todo quienes nacimos en el siglo XX, o a mediados, que es mi caso, bueno, nos conocíamos un poco más porque fue más cercano todo lo que ocurría, mucho de eso lo vivimos, pero el siglo XIX siempre es como un misterio, porque además se enseña de manera tan distorsionada que te quedas con una imagen muy distinta de lo que realmente fue el siglo XIX. Y a final de cuentas ahí están las raíces de nuestro país. Las raíces están en la conquista, por supuesto, en los pueblos prehispánicos, pero ya como país independiente, lo que somos hoy está claramente desarrollado y cultivado en el siglo XIX. Y los personajes que te enseñan en la escuela y resulta que descubras otros personajes muy distintos. Y esa fue la motivación que yo tuve, repito, compartir tanto como fuera posible esos conocimientos, esos hallazgos, esas sorpresas, esas emociones que me suscitó el ir descubriendo una historia muy distinta a la que nos enseñaron de niños y de jóvenes. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Revolución Democrática 2.0, especialmente en este segmento que nos gusta mucho de diálogos políticos y cafecito, con esta temporada de lluvias que nos cae muy bien para relajar el alma, la mente, el cuerpo y el espíritu. Hoy estamos de verdad de manteles largos aquí en Revolución Democrática porque estamos transmitiendo para todas y todos ustedes el cierre de nuestra temporada. No podíamos cerrar de mejor manera, de verdad, que con el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de un libro que de verdad no se pueden perder, no puede faltar en su librería, en su biblioteca, en su rinconcito de lectura que tienen en su casa. Si no lo tienen, de verdad, no, le corren y lo compran porque lo tienen que tener ahí en ese rinconcito. Vamos a hablar sobre el libro Contra la Historia Oficial y fíjense nada más, vamos a tener aquí en nuestro programa nada más y nada menos que el autor de este libro, y yo los voy a presentar ya de una vez porque me urge que los vean y que puedan saludarlos junto conmigo. Vamos por favor a darle la bienvenida al doctor José Antonio Crespo Mendoza. Él es doctor en historia, escritor, historiador y politólogo, articulista del diario El Universal, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE por sus siglas. Ha escrito, doctor, usted cantidad numerosa de libros, entre los más recientes el que nos va a hacer favor de comentar el día de hoy, Contra la Historia Oficial y Trilogía de la Conquista, antes, durante y después. Por mencionar algunos, doctor, yo le agradezco mucho que esté usted con nosotros el día de hoy aquí en Revolución Democrática. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Con mucho gusto. Y al contrario, gracias a ustedes por abrirle este espacio para reflexionar sobre este libro. Perfecto, doctor. De verdad que ya tenemos que comenzar con este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También les voy a presentar para comentar este libro. El día de hoy está con nosotros el doctor Ricardo Sancho Chavarría. Él es doctor en Derecho, exdiputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Actualmente es académico de la Universidad Nacional de Costa Rica y miembro del Directorio Político Nacional del Partido Liberación Nacional de Costa Rica, desde donde, por cierto, está haciéndonos favor de participar con nosotras y nosotros el día de hoy. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenas tardes, muchísimas gracias realmente por la invitación. Un honor compartir con el autor de este libro y con doña Teresa.
Un placer como académico, como profesional, como político de Costa Rica. Nos sentimos muy honrados de poder compartir este enlace con México y de poder conversar sobre este libro tan importante para nuestros países. Muchas gracias. No, pues gracias a usted y gracias a todos. Y les voy a presentar, por supuesto, a nuestra queridísima Tere Vale, a la maestra Tere Vale. Ella es maestra en antropología social, escritora, periodista. Actualmente es comentarista del grupo Radio Fórmula, columnista en el periódico El Economista y conductora del programa de TV Web El Rapidín en YouTube. Mi querida Tere Vale, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo. Gaby, ¿cómo estás? Muy contenta, muy agradecida. De veras, me siento muy honrada de que me hayan invitado porque no soy historiadora y el libro del doctor Crespo contra la historia oficial realmente me apabulló. Es un texto muy trabajado, con mucha investigación, y he tenido la oportunidad de entrevistar a José Antonio en otras ocasiones, y realmente el libro me gustó muchísimo. Así que un privilegio, aunque no soy historiadora, de estar aquí. Y Ricardo, qué bueno que estás con nosotros también. Saludos a Costa Rica, que me encanta. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotras. Y gracias a los tres por participar con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues yo, ya saben, soy Gabriela Juárez, conductora. Voy a estar simplemente como conductora porque yo a veces quiero hablar, participar, pero a mí me encanta mejor que escuchen a nuestros ponentes porque aprendemos muchísimo de todas y todos ellos. Pues, sin más preámbulo, ¿qué les parece? Sí, comenzamos con esta charla. Si me permiten, yo quisiera comenzar precisamente con el doctor José Antonio Crespo. Platíquenos un poquito, doctor, ¿qué lo motivó a escribir su libro? ¿Cuál es el propósito de su historia crítica a la historia oficial? Bueno, pues en realidad, por un lado, es un esfuerzo de divulgación histórica, porque hay que recordar que como historiadores, algunos hacen investigación con documentos nuevos, desconocidos, con cartas de los protagonistas para ir reconstruyendo y a veces cuestionando la historia vigente o la interpretación histórica que predomina. La historia es un quehacer permanente que puede ir cambiando en la interpretación y en los hechos mismos cuando se descubren cosas nuevas, documentos nuevos. Bueno, no es lo que yo hago. Yo lo que hago en este libro y en otros que he hecho sobre historia es divulgación. Porque la divulgación puede ser tan importante como la investigación. Tiene, desde luego, otro propósito, que es hacer llegar a un público mucho más amplio, desde luego quien esté interesado en la historia, pero hacerle llegar de manera mucho más sencilla, fácil, de ser posible, divertida, pues todo lo que los investigadores e historiadores profesionales van encontrando, que son cosas a veces muy pesadas, a veces hay volúmenes sobre algún hecho histórico, y de lo que se trata entonces para quienes se dedican a la divulgación o quienes forman parte, como es mi caso, de algunas de las actividades que yo hago en mi beta histórica, es la divulgación, pues de eso se trata, asimilar y encontrar todos esos hechos, revisar lo que se ha investigado de manera muy profunda y profesional por diferentes historiadores y darlo a conocer a un público más amplio, de manera más sencilla, a veces también de manera resumida, para que puedan acercarse a esos conocimientos, a esas investigaciones, pero de manera más sencilla, porque pedirle a un público que no es historiador ni es profesional de la historia, a que se meta a la biblioteca a revisar los volúmenes enormes, inacabables, a veces muy pesados, porque son cuestión científica, de hecho son cuestión muy, muy profesional, pues es difícil que lo hagan. Entonces viene la divulgación histórica a través de la novela, que son muy exitosas muchas veces la novela histórica, pero que no es el género que yo manejo, porque yo le veo a la novela, siendo que es muy divertido y que es muy entretenido conocer la historia de esa forma, que a veces evidentemente no sabes qué partes son reales y qué partes inventadas, desde personajes, diálogos. Yo siempre que he leído novela histórica, me quedo con la parte de y quién sí era real y quién no, y qué diálogo era real y qué no. Entonces este otro género, que es una divulgación también sencilla, pero apegada estrictamente a lo que se conoce, apegada a los hechos. No hay ningún personaje ficticio, no hay ningún diálogo ficticio, todo está registrado en los documentos. Entonces básicamente esa es la idea. Y yo quiero decir que aunque mi estimada Tere Vale dice que no es historiadora, pero sí es psicóloga y sí es antropóloga social, que tiene mucho que ver
con nuestra historia. En la historia, desde luego que hay elementos psicológicos. En el caso de México, nuestra historia de México, y yo diría que de toda América Latina, porque tenemos una historia común, ¿no? Con la conquista, etcétera, el virreinato. Hay muchos elementos para entender la psicología de los mexicanos y los latinoamericanos en general. Entonces, sí tiene que ver, desde luego, con la psicología y mucho, mucho que ver con la cultura, es decir, el objeto de estudio de la antropología social, porque la cultura se hace a partir de la historia de los pueblos. Nuestros valores actuales, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ser, tienen una raíz histórica y es motivo y objeto de reflexión antropológica también. Entonces, desde luego que los comentarios de Tere son muy bienvenidos. Gracias. Ahí está, Tere, así que cuéntanos, por favor, danos tus opiniones acerca de esta obra maestra del doctor Crespo. Bueno, miren, yo realmente me piqué muchísimo cuando tuve en mis manos el libro Contra la Historia Oficial del doctor Crespo. Pues empecé a leerlo con interés, pero terminé picadísima y tratando de enterarme más de pues una serie de hechos con una perspectiva distinta, digamos, a lo tradicional. Creo que el libro del doctor Crespo, tu libro, José Antonio, llega en un momento muy importante en donde la democracia, digamos, se compone no solamente de la parte electoral, como ustedes bien saben, sino tiene que ver también con el recuento de los hechos, tiene que ver también con la transparencia de la información, con conocer cómo se dieron y cómo se están dando los sucesos, tiene que ver también con la creación y con la, digamos, fortaleza de las instituciones de nuestro país. Y tiene que ver también con algunos dogmas o algunos prejuicios o algunas creencias que podemos pues aprender, digamos, para echarle tantita psicología, casi a nivel del inconsciente colectivo, que va trasminando hacia todos nosotros y que nos da un modo de ver el mundo, un modo de entender el mundo. Entonces el libro de José Antonio Crespo me pareció sumamente interesante, aprendí además muchísimo y me di cuenta, reafirmé, digamos, pues algo que en psicología se llama inducción de creencias. Digamos que la historia contada como la cuenta José Antonio es distinta por el trabajo muy importante de investigación que hizo, de esta manera de ver el mundo, de ver a México y a sus héroes que nos han hecho pensar y creer. Me voy a referir a un pasaje que me pareció muy, muy interesante cuando hablas del canibalismo del mundo prehispánico. Bueno, yo creo que esto es un dato muy interesante antropológicamente hablando, también psicológicamente hablando, y muy desconocido, José Antonio. O sea, yo creo que así como sacas esto y 1000 detalles más en todos los capítulos, nos da una perspectiva distinta, diferente, de esta inducción de héroes que hemos tenido. Ahora, obviamente, creo que el surgimiento de los héroes tiene que ver con esta necesidad de tener un grupo de referencia. Los héroes son de alguna manera, doctor Crespo, pues referentes en cuanto a lo que debemos de pensar, de creer, y desgraciadamente esa historia de bronce que tú mencionas a veces nos ha hecho pensar o creer cosas que no se apegan realmente a lo que fue. Y conste que no quiero usar la palabra verdad, y si quieren ahí dejo hasta ahorita mi comentario, porque me parece que no hay ojos, digamos, puros, químicamente puros, que puedan ver lo que está sucediendo. Hay en psicología una cosa que es un poco pedante el nombre, pero que se llama disonancia cognitiva, que es simplemente el teléfono descompuesto. Cada uno, Kurosawa en el cine ha hecho de veras una obra de arte en este sentido. Cada quien ve una parte de la realidad y esa parte de la realidad se va acomodando a una serie de parámetros en donde se tiene que mover. Y creo que la labor del historiador es, a pesar de eso,
y de la subjetividad que tiene el quehacer humano, pues reflejar lo más, digamos, correctamente, lo más apegado a la realidad, lo que está sucediendo. Y para eso se necesita mucha información, que es lo que nos da el doctor Crespo en su libro, que me parece, no sé cuánto te tardaste, José Antonio, pero me parece una labor verdaderamente titánica lo que has hecho. Y si quieren, aquí dejo mi primer comentario. Muchísimas gracias, mi querida Tere. Vale, como bien dices, yo creo que mejor reseña del libro no puede existir, una opinión así, porque me leíste la mente, Tere. Yo de verdad también me quedé fascinada con este libro, y más porque mencionan una parte muy importante. Se entiende el libro. De pronto cuando uno escucha historia y dice, híjole, no, como que qué aburrido, no le voy a entender, lean el libro, por favor. Yo las invito y los invito, lo leen, por favor, y después nos cuentan si de veras no le entendieron. Yo creo que no nos van a poder dar ese pretexto, doctor, Tere, no nos lo van a poder dar. Pero en ese mismo sentido, yo quiero también preguntarle al doctor Ricardo, ¿qué opina de la revisión crítica de la historia oficial que hace en su libro el doctor Crespo? Bueno, muchísimas gracias. También debo aclarar que no soy historiador, ¿verdad? Soy abogado, politólogo, y no, la historia no ha sido, desde el punto de vista académico, mi área, pero sí me atrevo a hacer algunos comentarios a esta ingeniosa y verdadera obra que ha presentado el doctor Crespo. Yo diría, para definirla, es un libro muy sabroso. Es un libro que permite una lectura fluida y que además te secuestra de alguna manera porque querés siempre saber más. Y la verdad es que lamenté haberlo terminado porque hubiese querido más todavía de lo que se venía narrando. Cuando ya me encontré con el epílogo me puse un poco triste porque la verdad estaba disfrutando muchísimo la lectura. Hay tres cosas que me gustaría destacar en este primer comentario. Primero, el momento en que se escribe este libro. Este libro se escribe en un momento fundamental para nuestras sociedades. Sociedades hoy donde los representantes no representan, donde hay un cuestionamiento del aparato de gobierno, donde elegimos un presidente y a los 3 días ya nadie quiere saber de él o de ella, en donde hay otra mentalidad, que algunos han llamado la teledemocracia, y entonces viene en un momento en que nos permite ubicar las ideas de la historia y un poco esas palabras que plantea el libro desde un principio, una historia con evolución, una historia que no tiene dogmas, que una historia que no debería mutilar la verdad, que no debería ser utilizada políticamente. Entonces nos permite como limpiar esa idea de la historia y esos héroes tal vez míticos que se han levantado en nuestros países. Creo que viene en un buen momento para demostrar que muchas de las decisiones públicas tendrán que hacerse con lo que algunos teóricos de las ciencias sociales han llamado constructivismo social, es decir, una historia a partir de la cultura, a partir de la gente, de lo que la gente está pensando y no impuesta por quienes mantienen el poder. Se ha dicho siempre que la historia es la historia de los vencedores. Y entonces si el derecho y las normas y el gobierno se hace de arriba para abajo, lógicamente vamos a tener un sesgo histórico, como se ha criticado desde las primeras palabras del libro, esa historia de bronce. De manera que eso quisiera destacar. En primer lugar, el momentum de este libro me parece extraordinario para una región como América Latina, no solo para México, en la cual se dan estos cuestionamientos y donde a veces se quieren levantar algunas ideas con héroes que ya han caído, que se han derribado y que posiblemente ya no van a resolver los problemas de esa democracia que, como decía Tere, todos aspiramos. Segundo lugar, es que te llama la reflexión el libro de esa herida hemisférica que todavía tenemos en América Latina, con una serie de hechos que ocurrieron hace ya algunos siglos,
en los que realmente se cuestiona también cuáles fueron las relaciones de poder que se dieron en ese momento. Se consideraba posiblemente en esa época la esclavitud como algo normal, como algo que se manejaba dentro de la sociedad. En el caso de Costa Rica, pues este es un país que tuvo muy frugal, muy abandonado, muy aislado en la época colonial, y posiblemente no tuvimos esas diferencias tan drásticas que tuvieron otros países, y de ahí tal vez la explicación de por qué Costa Rica ha tenido un sistema bastante democrático, equilibrado. Tampoco somos una sociedad de grandes estatuas, no hay militares. Ustedes saben que Costa Rica abolió el ejército en 1949. Entonces, esa visión del héroe militar, del héroe de poder, del héroe en la estatua montado en un caballo, no la tenemos. Yo no conozco en nuestro país un monumento donde haya algún héroe montado a caballo. Entonces, nos llama mucho la atención porque es como develar realmente lo que significa la historia para nuestras sociedades. El tercer elemento, rápidamente, me parece que es también importante, es la forma en que puede aplicarse, y lo decía ahora Tere hace unos minutos, para la democracia. ¿Cómo poder aplicar el aprendizaje del libro para los retos que tenemos en estos momentos en nuestras sociedades? Hoy tenemos esa circunstancia de aspirar a una democracia que no es solo política, que tiene que ver también con la solución de los problemas de la comida, de los servicios públicos. No es un Estado que ya no es el Estado de hace 50, 80 años, asistencialista, benefactor. Es un Estado más participativo, la gente quiere más respuestas, de manera que a mí me parece que aun cuando podría considerarse que es un libro de historia, es un libro de política, es un libro de ciencia política, porque nos permite reflexionar también sobre los desafíos de las democracias contemporáneas. Hasta ahí dejo mi comentario en esta primera parte. Ahí está, pues, vean ustedes nada más la calidad de ponentes que tenemos aquí el día de hoy. Tenemos al autor de este libro tan maravilloso que ustedes tienen que tener en sus casas, en sus oficinas, en todos lados, por favor. Como bien dicen, sí, nos vamos a quedar picados, así que ahorita vamos a tratar de a ver qué hacemos con el doctor Crespo para que nos dé más y más, por favor, doctor, porque así nos quedamos todos. Entonces, yo los voy a invitar a que se queden con nosotros aquí en el programa. Vamos a ir rapidísimamente a un corte, y para todas y todos los que nos están viendo, compartan el programa, regálenos un like, sus comentarios, sus opiniones. Saben que para Revolución Democrática son valiosísimos, son oro puro, así que no se detengan, por favor, échenos sus comentarios, compartan el programa, y lo más importante, no se vayan, porque ahorita regresamos. Vivimos un momento en donde nuestra democracia en México está pues sufriendo, digamos que algunos dolores, la separación de poderes, los órganos autónomos, los contrapesos necesarios para que no haya una concentración de poder en una sola persona o en un caudillo. Creo que todo esto nos debe de hacer, de movernos a reflexionar sobre la importancia que tiene conocer nuestra historia y conocer además la esencia humana, porque yo diría que el libro que vamos a comentar el día de hoy con el doctor José Antonio Crespo es un libro que habla de lo humano. Los humanos no somos perfectos, ni totalmente buenos, ni totalmente malos, ni los otros son diferentes a mí. Somos exactamente seres humanos tratando de vivir en sociedad, que ha sido la única forma que hemos encontrado de poder sobrevivir a los desafíos que nos presenta la naturaleza. Creo que es importante que este libro nos ayude a ver que la democracia va mucho más allá de votar o no votar, de elegir a una persona para que nos dirija o nos comande o no. La democracia tiene que ver con la transparencia, insisto, tiene que ver con la revisión que podamos hacer con ahínco
con datos, con información fidedigna para podernos conformar una idea del México que tuvimos y del México que tenemos y del México que queremos tener. Por esto me parece tan importante un esfuerzo como el que hace el doctor José Antonio Crespo. Conocer los sucesos, saber cómo pasaron y ver que la vida está llena de matices y que no es como la información digital binaria. Los seres humanos somos mucho más complejos de eso, nos dará una mejor perspectiva para poder evaluar lo que está sucediendo en México y para poder defender con uñas y dientes lo que tanto trabajo nos ha costado lograr, que es la democracia. Así que gracias por haberme invitado. Rápido, ya vieron, así de rápido estamos de vuelta con todas y todos ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0, diálogos políticos y café, en donde tratamos de traer para ustedes libros de esta calidad, de libros que qué barbaridad, de verdad, funcionan mucho para que aprendamos, nos sumerjamos en la historia de nuestro país, participemos en la vida política, social y económica con el conocimiento aquí en la mano y de primerísima mano de autores que de verdad tienen muchísimo conocimiento, una trayectoria impresionante. No se los pueden perder. El día de hoy tocó el turno de hablar de Contra la Historia. Vamos ahora contra la historia oficial. Yo les voy a hacer una pregunta a los tres. Vamos a ver si me contesta primero, por favor, el doctor Crespo. ¿Por qué es tan importante, doctor, para la cultura política, pues desenmascarar esta historia oficial escrita por la élite en el poder y difundir los hechos así ocultos o deformados deliberadamente por esta élite de poder? ¿Por qué es tan importante, doctor? Bueno, por varias razones, pero empecemos por lo primero. La historia oficial, que es un fenómeno de todos los países, todos los gobiernos generan su propia historia oficial y la utilizan políticamente, tiene dos propósitos básicos. Por un lado, algo de lo que decía Tere, que es fomentar ciertos valores fundamentales, éticos y patrióticos, y entonces surge la figura del héroe que inspira a los niños, a los nuevos ciudadanos, en valores precisamente de patriotismo, de entrega al país, de identificación con el país y de cierta ética política, que eso en sí mismo sería muy bueno. Pero el otro uso que se le da a la historia oficial casi siempre es un uso propiamente ya político, más específico, más de un régimen. Cada régimen hace una historia oficial que le conviene, a partir de sus premisas, de su ideología, y eso es lo que enseña a todos los niños, ya esperando en que se generen bases de legitimidad para ese régimen en concreto. Y claro, cada gobierno ya en particular le da también el matiz que le conviene a su propio gobierno, pero a nivel de régimen no es casualidad que cuando cambia un régimen a otro, cambia la historia oficial radicalmente. Generalmente eso ha sucedido. Entonces, mi planteamiento es, bueno, ese es el uso político que se le da, pero la historia como tal, no la historia oficial, la historia como ciencia, como disciplina, tiene el propósito de hacernos conscientes de nosotros mismos. Hasta para la historia familiar, para los niños, pues les cuentas, para que entiendan quiénes son, pues quiénes fueron sus papás, qué hacían, sus abuelos, de dónde vienen, si vienen de otro país o no, o de otra ciudad distinta a la que ellos nacieron, para que entiendan quiénes son básicamente. Entonces, a nivel de los países y los pueblos, pues también la historia es fundamental para decir, oigan, nosotros somos esto en relación con otros países. ¿Cómo somos? Porque fuimos como fuimos, de alguna manera, esa es la respuesta. Y entonces, en esa medida, yo lo que planteo en el libro es, sí, pero si se trata de una historia distorsionada, de una historia exclusivamente o casi exclusivamente para fines políticos, pues entonces la información que vamos a tener va a ser insuficiente, no nos vamos a poder entender cabalmente. Yo así sentía de pronto cuando empecé mis estudios de historia o desde la licenciatura, y por lo tanto irme adentrando en cosas que yo no sabía con lo que me enseñaron en primaria y en secundaria. Y fui descubriendo, decía, ¿por qué si tuvimos una historia tan gloriosa como nos dicen, tenemos tantos problemas actualmente de corrupción, de confrontaciones políticas, de subdesarrollo, de pobreza, de desigualdad social, de racismo, que desde luego
sí tenemos racismo en América Latina. De clasismo, pues que no fue una historia gloriosa lo que nos enseñaron, que se superó todo eso de la conquista y el virreinato, pues no, los seguimos teniendo esos problemas, pero si no te enseñan la raíz de esos problemas, no acabas de entender bien a bien tu presente. Entonces yo lo que digo es, debería, como la gran mayoría de la gente se queda con la historia oficial que le dieron en primaria, secundaria, son pocos los que se adentran a la historia científica, llamémosle así, o académica. Toda la mayoría de la gente se queda con esas ideas distorsionadas, incompletas, insuficientes, muy maniquea, donde los héroes son impolutos, no tienen ningún defecto, se vuelven casi como semidioses, por eso le llaman también la historia de bronce, ¿no? La estatua de bronce, impecable, de quien era incapaz de incurrir en ninguna falla. Y los villanos, que son los villanos irredentos, son los villanos malísimos, perversos, traidores a la patria, que no tienen ninguna virtud. Bueno, esta imagen ya te está distorsionando y a veces la usan los políticos para fines políticos, electorales, de búsqueda de apoyos, de legitimidad. También esta idea maniquea, distorsionada, así no es la realidad. La realidad es mucho más compleja. Y por eso yo destacaba la necesidad de que desde los niños se les diera una historia pues más real, más apegada a los hechos para entendernos mejor. Y también en relación con los valores democráticos, la idea era, pues si la democracia implica que tienes que tener la capacidad y la disposición de criticar a tus gobernantes, a tus presidentes, a tus gobernadores, a tus legisladores, pues tienes que empezar a hacerlo desde la historia. Si a ti te presentan los héroes como sagrados prácticamente, y luego esa imagen la traspasan, por ejemplo, a los presidentes en México con nuestra tradición presidencialista, pues entonces te genera una cultura en donde al presidente no hay que criticársele. A mí me tocó vivir todavía esa parte del régimen priista, donde decían, no, aquí no hay que criticar ni a la Virgen de Guadalupe ni al presidente. Y eso es antidemocrático, porque hay que tener la capacidad de crítica, es lo que hace la prensa en una democracia, pero no solo la prensa, partidos opositores, grupos cívicos, expertos, etcétera, que critican lo que no les parece del gobierno y que critiquen sí a los políticos cuando los políticos incurren en fallas, en abusos, y eso creo que se puede ir desarrollando desde la enseñanza de la historia. Si te atreves a que te presenten un héroe, tiene sus fallas, no dejan de ser héroes en el sentido de que aportaron mucho al país, pero tienen fallas, y por eso yo destacaba algunas de las fallas de los héroes y algunas virtudes de los villanos que también tienen. No son todo malo, no son todo traición, no son todo negativo. Aportaron también los villanos algunas cosas en beneficio del país, y de tal manera que se deje de ver la historia, y por lo tanto también la narrativa política, incluso la narrativa política contemporánea, como blanco y negro, buenos y malos. La realidad es mucho más compleja que eso. Muchísimo más compleja, y yo creo que esta obra que usted nos ha regalado, doctor, nos puede ayudar a darle luz a partes oscuras que de verdad están así, oscuras. Tere, coméntanos por favor tu opinión acerca de lo que acaba de decirnos el doctor Crespo. Yo quiero comentar dos pasajes del libro que creo que revelan mucho pues de lo que nos está hablando el doctor Crespo. Hay una cita por ahí del gobierno franquista que realmente es impresionante, cómo la historia desde el punto de vista de Francisco Franco, uno de los más grandes dictadores y antidemocráticos por excelencia en la historia del siglo XX, pues se vende una idea de por qué y cómo llegó al poder y cuál era la España que se consiguió después de todos estos años de dictadura y a raíz de su llegada. Esto me llamó mucho la atención porque obviamente hay un factor de manipulación en los que escriben la historia con dedicatoria. Digamos que la historia debería de ser, como dice José Antonio, pues una forma de enterarnos y desarrollar algo muy importante para la personalidad, que es un juicio crítico y tener la capacidad de ponderar, de evaluar. El ejemplo de Franco es muy, muy claro. Otro pasaje que me llamó mucho la atención del libro del doctor Crespo es la descripción que haces
del cura Hidalgo. O sea, pantalones morados, una fajilla verde, un sombrero de colores, un hombre mundano que se iba de francachela por ahí, cuando a nosotros nos han vendido la imagen de un cura Hidalgo, devoto, grado de distorsión, del grado de manipulación que se puede hacer a través de la historia. Ahora, yo siento que en este momento en el mundo se está dando una discusión que a mí me gustaría mucho, José Antonio, que tú me ayudaras a despejar esta duda. ¿Conocer mejor el pasado realmente cambia el futuro? Y te lo pregunto por todas estas escenas que hemos visto en donde se derriban estatuas, lo mismo la de Winston Churchill que la de héroes de la guerra de secesión de Estados Unidos, de sureños, en donde se revisa, digamos, con otros ojos, con una perspectiva distinta, cómo se erigen estos monumentos, digamos, que son parte de esa historia de bronce que tú señalas en el libro. Yo te pregunto, ¿qué tanto el conocimiento del pasado incide en el presente? Y creo que es una discusión muy importante para las ciencias sociales. Y también pues ahí está, doctor, una pregunta que si nos puede hacer favor de contestar a todos. Sí, muy rápidamente, yo creo que sí, desde luego, conocer el pasado nos ayuda a entender el presente, como decía, y tomar mejores decisiones a futuro. Toda esta frase muy conocida, todo el mundo lo ha oído, de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, o sea, a tropezar en las mismas piedras. Pero a veces vamos desmemoriados, aunque esté ahí riqueza de la historia y nuestro conocimiento, normalmente está en los libros, en las bibliotecas, y volvemos a incurrir en errores, en muchos errores de los que hemos pasado anteriormente, precisamente porque no se ha despejado bien claramente la historia tal y como es. Y yo creo que, por ejemplo, el ejemplo de las estatuas estas y demás, más que un cambio de perspectiva histórica, es que seguimos anclados con esta visión que nos enseñaron de la independencia para acá, porque antes de la independencia se enseñaba la historia de manera muy distinta, de que los españoles nos conquistaron, y así decimos, nos conquistaron, como si todos los latinoamericanos de hoy en día fuéramos descendientes de los pueblos prehispánicos de esa época, y no es cierto, somos el resultado de las dos civilizaciones, de los dos grupos raciales, y no solo de esos dos grupos raciales, sino después asiáticos, toda la población negra que también tuvo una importancia enorme en la composición de lo que es América Latina actual. Entonces, esta idea de decir, claro, todo eso de los españoles que nos conquistaron y demás, sí es cierto, sí, pero hay que entender que el resultado de eso somos nosotros actualmente. Y lo que muchos pensadores han dicho, incluso Octavio Paz, poeta, tenemos todavía el trauma de la conquista, todavía no lo superamos, todavía tenemos una serie de distorsiones respecto de nosotros, de nuestros pueblos indígenas. Entonces es una serie de contradicciones que entorpecen la comprensión de nuestro presente. Por ejemplo, por un lado, la idealización de los indígenas, que tampoco es que las sociedades prehispánicas fueran idealizadas. Ahí está lo del canibalismo, ahí está una cantidad de crueldades que hacían. Y por otro lado, digamos, esta idea de que nos conquistaron los españoles y nosotros somos todavía los herederos solamente de los conquistados y no de los dos. Y nuestra cultura es de los dos y nuestra religión fue importada de España. Entonces somos el producto de ambas culturas que no terminamos por comprender y por asimilar de esa manera. Por eso todo este resentimiento que sigue habiendo, de racismo por un lado, de clasismo, de tirar estatuas de Colón, en fin. Colón era racista y maltrató a los indígenas, sí, pero somos resultado de eso, de las dos cosas. Entonces, sí creo que ayuda muchísimo a conocer la historia más precisa para entendernos y para tomar decisiones más adecuadas a futuro. Ahí está, y pues no nos podemos ir a un corte sin escuchar, por favor, al doctor Ricardo. Denos sus opiniones de lo que se está comentando en este segmento. Bueno, no, yo decía al principio, y creo que estamos todos de acuerdo en que
el libro viene en un momento muy especial. Siento que no hay que ir siglos atrás. Creo que la historia se puede hacer en poco tiempo. Es la historia de un gobierno, de una dictadura, que las tenemos en América Latina. Tenemos una Venezuela con una dictadura, una Nicaragua con una dictadura, tenemos una Cuba con una dictadura. Hay dictaduras en la región. Y entonces esos microciclos que yo diría son los que tenemos que ver ahora, porque aquí estamos hablando de una divulgación histórica, como dice el doctor Crespo, de hace varios siglos. Pero nosotros podemos también hacer microciclos de historia de los últimos 10 años, de los últimos 20 años, de lo que fue el final de la Guerra Fría y esta etapa que estamos viviendo. Y creo que si vemos, muchos gobiernos utilizan esa historia de microciclo para justificar su existencia y sus medidas. Mucho del populismo latinoamericano está basado en esas historias oficiales. Y por otro lado, me parece que es muy importante el tema de la educación. Aquí no hemos hablado mucho de educación y ustedes son educadores, doña Tere es educadora también. Y la educación es muy importante porque estamos hablando de qué es lo que le decimos a los niños en las escuelas, cuáles son los libros de texto, cuáles son los valores históricos que se les están metiendo en su cabeza. Y también el otro tema que me parece válido por el momento en que se escribe este libro es el tema de las migraciones. Vivimos en una sociedad con migrantes, no sabemos si todos al final de cuentas vamos a ser migrantes climáticos por toda esta situación del cambio climático que está incidiendo en nuestros países, pero al final la migración también es un tema. ¿Qué le decimos al migrante? ¿Cuál es la historia del migrante? ¿Qué cadenas no rompió ese migrante a la hora de pasar o de residir permanentemente en alguno de los países? También me parece que eso es importante. Creo que el libro es una vacuna bien sólida, bien robusta para fortalecer la democracia, porque nos permite de antemano saber qué cosas no deberíamos adherir a la historia oficial para poder tener la verdadera historia, que es un poco difícil también de definir, pero digamos una historia más aproximada, como decía el doctor, menos mutilada, menos oscura, y también pensando en las nuevas generaciones. Por ahí hay una frase que cita el doctor Crespo del general Calles, en donde dice, vamos a tener que entregarle el alma a la democracia, por la democracia a las nuevas generaciones, el alma de las nuevas generaciones por la democracia. Y me parece que esa frase resume muchísimo del sentido de este libro para el momento actual. Me gustó mucho esa frase que ocupó usted para describir el libro como una vacuna, y yo creo que sí es una vacuna que ahorita que están tan de moda el tema de las vacunas, es una vacuna que nos urge a muchos mexicanos. Y pues antes de irnos a un corte, yo quisiera brindar con mi cafecito con todos los que están aquí con nosotros en el programa, con quien nos está viendo, porque estamos aquí degustando de un deliciosísimo café en compañía de nuestros ponentes y de uno de los autores mexicanos más sobresalientes de nuestro país, hablando justamente de este libro tan importante. De verdad, léanlo y tómense un cafecito con nosotras y con nosotros. No se vayan, vamos a ir rapidísimamente. ¿A dónde? Vamos a ir a Operación Política porque acaba de surgir una emergencia en nuestro quirófano y vamos a recurrir rapidísimamente a operar con nuestras y nuestros invitados del día de hoy. Acompáñenme por favor a Operación Política y ustedes no se vayan. Doctora Tere, doctor Crespo, este paciente llegó en estado de shock, está de verdad muy grave, gravísimo, está infestado de mentiras por todos lados, ya no sé qué hacerle, doctor Crespo, ¿qué le hago? Bueno, sí, hay que quitarle esas mentiras, hay que cambiarlas por hechos reales, hay que, desde luego, también quitar una buena cantidad de cosas que venimos arrastrando. El país viene arrastrando desde hace mucho tiempo.
tenemos que ser mucho más tolerantes con las diferencias, tenemos que ser mucho más abiertos a los grupos distintos a nosotros, desde luego erradicar, eso ahí seguramente viene, erradicar clasismo, erradicar racismo, erradicar homofobia, aceptar a la gente como es, entenderla, nos hace una buena dosis, una buena parte de la medicina tiene que ser empatía, ponernos en los zapatos de los otros para poderlos entender mejor y para comprender mucho de lo que hacen y de lo que sufren. Y en esa medida vamos a permitir que ese país pueda sanar, que pueda levantarse con más ánimo, con más fuerza de la que hasta ahora ha tenido. Ahí está, pues enfermera, por favor, me pasa para ahorita hacerle una transfusión de realidad. Le extirpamos, hay que extirparle de verdad aquí lo que nos está indicando el doctor. Doctora Tere, ¿qué le hacemos? No le extirpes, Gaby. Mira, vete al cerebro y ahí en el hipotálamo, fíjate, por ahí hay alguna zona que no está funcionando bien porque como que perdió la memoria en el hipocampo. Vale la pena que te metas ahí y que veas qué pasa. Pero mira, dada la condición del paciente, vete también al estómago. Yo creo que tiene una indigestión muy fuerte de otros datos. De veras, sácaselo. Y trata de reactivar al hipocampo. El hipocampo está de veras está fallando, no tiene memoria. Y si puedes, digo, ya abusando de ti, llama a un neurocirujano y vete a las zonas prefrontales del cerebro, porque ahí es donde está el juicio crítico, donde podemos planear, donde podemos imaginar, y creo que ahí también tenemos un problema porque no estamos planeando bien lo que queremos para México. Entonces yo creo que con eso va a mejorar mucho. No sé si el doctor Crespo tiene alguna otra sugerencia. Doctor, sí, le podríamos dar un libro, por ejemplo, contra la historia oficial. Yo creo que le vendría bien una dieta con ese libro. Yo creo que sí le puede ayudar a vitaminar un poco y revisar los huesos que representan la arquitectura o la estructura institucional, para que vaya mejorando, que las instituciones son las que nos permiten de alguna forma tener una mejor convivencia y ir mejorando hacia un futuro más luminoso, un futuro menos oscuro del que hemos tenido en el pasado. Oye, entonces, en los huesos institucionales también. Ya no le vayas a cortar otro órgano autónomo, porque ya le han cortado casi no tiene órganos autónomos, ya no se lo cortes. No, déjase. ¿Sabes qué estoy viendo, doctora Tere? Que tiene un oído tapado, de que no escucha más que la historia que le andan contando, la nueva historia. Un trasplante, un trasplante de oído. Sí, y una limpieza. Sí, eso es muy importante, que escuche las diferentes posiciones de la diferente gente, que no oiga una sola historia, que no oiga una sola narrativa, que no desprecie las distintas, sino que ponga atención en lo que los demás tengan que decir, porque eso es lo que le está fallando también. Está oyendo efectivamente de un solo lado. Hay que abrirse y oír de ese lado, pero también de otros lados. Así es. Pues yo creo que le vamos a recetar el libro contra la historia oficial y una terapia con expertos como ustedes. Este paciente tiene que ir a pláticas donde de verdad escuche y conozca. Yo no veo otra manera de aliviar a este paciente, no sé qué opinen ustedes, pero yo creo que sí tiene ganas de vivir, pero hay que ayudarle. Así es, y las transfusiones que decía el doctor Crespo, y el año entrante además, pues ya esperemos que esté restablecido y que sepa bien qué va a hacer, ¿verdad? En el 2021. Es importante que ya vaya pues como mejorando, ¿verdad? Doctor, ¿alguna otra indicación? Sí, esperamos que todos estos tratamientos, estas vitaminas, le permitan despejar un poco más la mente, porque lo hemos visto últimamente muy confundido con muchas cosas. Creo que se despeje un poco más el panorama para que tenga una mejor planeación hacia su futuro inmediato. Ahí está, pues, gracias por su ayuda. No se vayan para que operemos a este paciente, por favor.
Yo descubrí que la independencia de México, que es tan importante porque es el origen justamente de nuestro país, ya como un país independiente, descubrí varias cosas interesantes. Desde luego que muchos de los héroes pues también tenían sus cuitas, es decir, que no son impolutos, que nuestros padres de la independencia tenían cosas ahí, cosas a veces muy desagradables, que descubríamos y decir, pues así somos los seres humanos, no somos totalmente impolutos. Desde luego una cuestión que hay que saber de esta guerra de independencia es que murió muchísima gente, fue sangrienta, no fue algo sencillo. Y algo que yo descubrí también dentro de la mitología es que no éramos los mexicanos contra los españoles, éramos mexicanos contra los mexicanos. Solamente un 10% del ejército realista era español, era peninsular, era nacido allá. Todos los demás eran mexicanos, los realistas, como Iturbide, como Santana, que sin embargo estaban defendiendo la causa de continuar vinculados a España, en la causa de la corona española, pero contra los mexicanos que ya estaban buscando la independencia. Entonces, yo pensaba que si eran mexicanos contra españoles, en las batallas, en las guerras, etcétera, y casi no, eran mexicanos contra mexicanos. Pero algo que también me cambió, digamos, la manera de entender la independencia, fue que los insurgentes fueron derrotados militarmente. Es decir, murió Hidalgo, murió Morelos, y después ya quedaron dispersos. Los insurgentes, por ejemplo, Guadalupe Victoria, se fue a esconder a una cueva y ahí se quedó hasta que le dijeron que ya la independencia prácticamente estaba a la esquina. Guerrero andaba ahí como guerrillero en las montañas justamente de Guerrero, pero ya era una cosa marginal. Para efectos prácticos, los realistas ganaron la guerra. Entonces, la pregunta, entonces, ¿por qué se logró la independencia? Si los insurgentes fueron derrotados militarmente, ¿cómo es que se llegó a la independencia? Y la respuesta, que pocas veces la explica en la escuela, en la historia oficial, es que de España nos iba a venir el cambio que los conservadores y los realistas no querían que se diera en México. Iba a venir la Constitución de Cádiz, que era liberal, y que iba a cambiar muchas cosas en Nueva España. Y lo que querían los realistas era que se conservara y se preservara el orden social vigente, porque era el que les convenía, de tal manera que cuando supieron que ahí venía la Constitución de Cádiz, que ahí venía un gobierno liberal desde España a cambiar buena parte del orden social novohispano, prefirieron romper con España, justamente para preservar el orden, no para cambiarlo. Se nos ha enseñado que la independencia se hizo también para cambiar el orden social mexicano, y esa era justamente la idea de los insurgentes, pero la independencia se hizo justamente para lo contrario, cortar con España para que de España no nos viniera el cambio, y así poder mantener y preservar el orden colonial que le servía a las élites realistas, a las élites criollas, a los poderosos de esa época, para que no se transformara en favor de las mayorías el régimen político y social. Lamentablemente hemos llegado a la recta final. Yo sé que es la parte que menos nos gusta, y más hablando de este libro tan maravilloso con uno de los autores mexicanos más importantes en nuestro país. Yo sé que no nos gusta, pero así es la vida, de modo, yo sé. Esa es la parte final de nuestro programa, en donde yo voy a invitar a nuestras y nuestros invitados a que vayamos concluyendo, pero antes de ello yo quisiera preguntarle al doctor Crespo, ¿en qué consiste su propuesta sobre una historia oficial para la democracia que plantea usted en el epílogo de su libro? Sí, en toda historia oficial hay valores implícitos, ¿no? Como ya se decía al principio. Desde luego el patriotismo, que sí que está bien que esté, el nacionalismo. Ojalá fuera un patriotismo no xenófobo o no de resentimiento, pero cada historia tiene la suya. Nosotros, por un lado, desarrollamos mucho antihispanismo, porque son los que conquistaron América Latina, como decíamos, y por otro lado, un antiyaquismo también muy fuerte, que luego se contradice con el hecho de que tenemos que estar conviviendo y buscando relaciones y libre comercio con Estados Unidos, pero hay un antiyanquismo también en esa historia, que se entiende porque, vaya, hubo la guerra, la invasión, nos quitaron la mitad de territorio, en fin, se entiende que haya eso, pero bueno, los valores del patriotismo, del civismo están muy bien. Pero también hay que comentar entonces algo que yo no veo mucho en nuestra historia oficial, que además fue la historia oficial que se generó con el régimen priista, es decir, no
precisamente democrático, esos valores de la democracia, esos valores de tener la capacidad de confrontar, ese conocimiento más preciso de nuestros héroes, lo que señalaba Tere como ejemplo de Hidalgo, pues claro, es una imagen muy distinta de la que nos enseñan, pero a mí lo que me choqueó, digamos, a la hora de leer estas cosas fue que Hidalgo mandaba matar a españoles civiles, niños y mujeres, en las noches de manera clandestina, sin respetar los acuerdos que se habían dado con ellos de salvaguardar su seguridad, pues, que sería una violación a los derechos humanos, sería algo gravísimo en esta época, y sin embargo, quién sabe por qué razones los hacía Hidalgo. Entonces, la idea del héroe nacional, del padre de la patria, que por otro lado, matar gente de esa manera, inocentes, civiles, no eran soldados, no eran plena guerra, pues sí choquea. O de Juárez, cuando desde luego que fomenta la intervención norteamericana, lo que en términos generales consideraríamos como una traición a la patria, y que se la adjudicamos a los conservadores por haber traído a Maximiliano, y resulta que Juárez también, a partir del Tratado de Maclean Ocampo, que no estaba ratificado, que nunca estuvo ratificado, invitó a los norteamericanos a intervenir navalmente en su confrontación con los conservadores. Bueno, pues hay que conocer eso para evaluar que las cosas no son ni blancas ni negras, porque ese manicaísmo de blanco-negro, del que no está conmigo está contra mí, es absolutamente antidemocrático. Por definición, lo han utilizado distintos regímenes autoritarios. Aquí tiene que haber pluralidad, tolerancia, convivencia, reconocimiento de la legitimidad del interlocutor y del adversario y del que piensa distinto a mí. Eso de buenos y malos, de blanco y negro, es antidemocrático. Y eso es lo que fomenta un poco una historia maniquea. Por eso yo creo que la historia tendría que ya, sobre todo en estas épocas que estamos buscando una democratización plena en estos países de América Latina, la historia tendría que escribirse a partir del fomento de esos valores, conociéndola de manera más precisa de cómo se enseña normalmente, sin maniqueísmos, con pluralidad, reconociendo virtudes en los villanos, las que hayan tenido, y defectos en los héroes. Doctor, yo no quiero continuar si no nos dice usted, por favor, a quien nos está viendo, dónde podemos encontrar su libro, porque los estamos invitando a leerlo, pero ¿dónde lo pueden encontrar? Yo me imagino que en Gandhi tienen todavía ese libro, y desde luego que en algunas de las plataformas digitales, Amazon, ahí debe de estar. Yo creo que ahí se puede buscar. Pero ir a Gandhi y pedir y preguntar por el libro. Ahí está, pues ya saben dónde pueden encontrar, por favor, el libro para que lo adquieran. Tere, Vale, danos tu opinión antes de irnos a conclusiones, por favor. Bueno, pues miren, hace unos días el presidente en su conferencia, o como se llame, mañanera, dijo algo que tiene que ver justo con lo que comentaba el doctor Crespo hace un momento y desde que comenzó el programa. Dijo que México ya no era tierra de conquistas y que ya no nos volverían a saquear. O sea, y esto tiene mucho que ver con ese manejo que ha hecho la actual administración de apoyarse en figuras históricas, en arquetipos, digamos, de personajes construidos por una historia oficial, justamente, pues para realmente conseguir allegarse votos, empatía, seguidores. Y creo que este es un tema muy importante. Yo creo que ni la historia ni el periodismo tienen que ser cómodos. A veces el periodismo, y creo que es la labor de los periodistas, es hacer preguntas incómodas y cuestionar y poner en duda y buscar explicaciones. Lo que decía yo al principio, transparencia, información verdadera, datos duros. Este comentario del presidente en la mañanera me llamó mucho la atención porque es otra vez buscar resonancia a partir de los conquistadores españoles. Ha tenido ya 2 o 3 ataques, digamos, contra España por inversiones, pero sin demostrar nada, sin demostrar la corrupción que dice que hay, sin demostrar que vinieron a saquearnos o no, sino siguiendo con esa vieja idea
justamente que aparece en los libros de historia oficial en nuestro país, en donde los españoles son los malos y los indígenas son los buenos. Nada más que el señor se apellida López, o sea, no es un apellido indígena, es tan, digamos, híbrido como pues cualquiera de nosotros, es un mestizo. Y sí, efectivamente, ni éramos, ni somos ahora indígenas, ni somos españoles, somos una mezcla de estas dos civilizaciones, pues que de pronto dio cuenta México. Ahora, cuando se habla de que México tiene 10 millones de años, bueno, pues sí puedo comprender de que realmente pues esté todo tergiversado. Y no es un problema solo de ignorancia, sino es un problema de manipulación. Cuando se ha fracasado tanto, cuando se ha fracasado en la seguridad, en lo económico, en la salud, en las cosas esenciales para un país, es fácil cobijarse en Benito Juárez, cobijarse en un supuesto liberalismo, cobijarse en la bondad y en la naturaleza pura de los indígenas para poder, pues, explicar, digamos, sus acciones. Creo que los gobernantes siempre están tratando de explicarse y creo que los populistas están tratando siempre de buscar una justificación para las cosas que hacen. Y creo que el libro del doctor Crespo lo que hace es poner el dedo en la llaga y evitar que la historia oficial pueda servir de cobijo a manipulaciones antidemocráticas y populistas como la que estamos viviendo hoy en México. Así que felicidades al doctor José Antonio Crespo por este esfuerzo. Nos sumamos también a esa felicitación. Gracias. Por supuesto que sí. Y antes de irnos, antes de que se nos termine el tiempo, por favor, doctor Ricardo, algo que desea agregar y su conclusión. Gracias. Bueno, una diferente, una nueva historia oficial, que es la que podríamos aspirar y que está en el epílogo del libro maravilloso del doctor Crespo, yo creo que es la que la gente puede construir. Es la historia de esos periodistas que han sido encarcelados por informar sobre la verdad en Nicaragua y en otros países. Cuando tenemos gente que ha sido oprimida por comunicar, yo creo que esto Tere lo debe sentir mucho porque es una comunicadora. Ahí es donde se puede escribir una historia no oficial, una historia oficial, digamos, transparente de la gente, porque efectivamente yo creo que esas historias oficiales manipuladas son las que nos están pues llevando muchas veces a justificar regímenes populistas, regímenes antidemocráticos. Creo que esa historia hay que escribirla, esa historia se escribe y se escribe con las nuevas generaciones. Uno de los problemas que decíamos ahora es la educación. La educación debe llevar un recuento preciso de los hechos históricos, esa educación que es un pasaporte hacia el futuro y que libros como estos que despiertan nos hacen pensar sobre lo que es o no la historia oficial, yo creo que nos permiten esclarecer un poco ese futuro y ese futuro de la educación en América Latina. Le agradezco mucho, doctor Ricardo, y antes de pasar con las conclusiones de mi querida Tere Vale, yo quisiera preguntarle al doctor Crespo algo así rápidamente. ¿Por qué es fundamental que la ciudadanía, los ciudadanos lean su libro? Recuerden que este programa tiene ese objetivo, participar, incentivar la participación ciudadana, que nos sumerjamos en la vida política y social del país. Entonces, cuéntenos, díganle a la gente que lo está viendo, doctor, ¿por qué es tan importante que la ciudadanía lea su libro? Es importante que conozcamos nuestra historia desde una perspectiva distinta a la oficial. Van a encontrar una cantidad de cosas que no se habían imaginado y que los va a sorprender, que como a mí me fue sorprendiendo cuando me lo fui encontrando ya a la hora de leer historia académica. Muchísimas cosas que no se entendían, pues las empiezas a hacer mejor. Desde luego que te sorprendes así con muchas conductas de los distintos héroes y de los villanos también, que de repente pues resulta que Santa Anna fue quien consumó la violencia en 1829, algo que tampoco
se conoce, ni se celebra, ni nada, porque el héroe de esa batalla, de esa guerra contra los españoles, fue Santa, que después se convirtió en villano, y entonces mucha gente no sabe de lo que pasó en 1829, que fue la consumación de nuestra independencia frente a España. En fin, cosas de Porfirio Díaz. Sí hay que conocerla, y espero, como ha sido el caso de varios que han leído este libro, que les gustó porque les pareció además sencillo, que es de lo que se trata la historia de la divulgación de la historia. Que sencillo, que sea entretenido, que sea ameno, que no sea pesado y que te quede bastante más claro. Siempre se podrá conocer más cosas, por supuesto, pero un panorama bastante más claro de lo que somos y de lo que hemos sido en este país. Gracias, doctor. Tere, queridísima Tere, ¿por qué tienen que leer el libro los ciudadanos de este país? Mira, yo creo que se gira, digamos, muchas de las medidas que toman los populistas giran contra la falta de información y la falta de datos duros para poder evaluar las políticas públicas o las acciones de un gobernante. Creo que el libro de José Antonio Crespo nos da una entrada muy grata, una entrada muy sencilla, como él decía, a una serie de temas que desmitifican a los héroes y que eso no les quita, digamos, la parte importante, destacada que tuvieron para nuestro país en diversos momentos. Pero sí creo que alerta sobre la necesidad de buscar información, de tener pues la mejor información sobre todo lo que acontece y aconteció en nuestro país para poder tener un pensamiento crítico, que es un nivel, digamos, de capacidad crítica, un nivel de capacidad evaluatoria que nos haría, pues, quizá tomar decisiones más informadas a la hora de avalar o descalificar acciones de esta administración y de otras. No creo que en otros sexenios no haya sucedido lo mismo. Estamos viendo durante los 70 años del PRI, creo que también hubo una manipulación, pero creo que hemos llegado en este momento a una situación, digamos, límite, en donde el uso de las figuras de los héroes históricos de nuestro país están sirviendo para avalar actitudes antidemocráticas. Entonces, ¿por qué vale la pena leer el libro? Primero, porque está bien escrito, porque es un trabajo con una documentación exhaustiva, y tercero, porque nos abre los ojos sobre la importancia de tener información antes de decidir si apoyamos o no alguna política pública o alguna acción de los gobernantes que tenemos o que hayamos tenido. Yo por eso creo que el libro del doctor Crespo pues me gusta para leerlo no solamente los adultos, sino también los jóvenes. Sería muy importante. Un tema muy importante, Tere, que acabas de decir, los jóvenes, por favor, creemos una red, construyamos nuevas ideas, pero con base en hechos reales, con historias bien contadas, como están en el libro. Doctor Ricardo, por favor, invite rápidamente a quien nos está escuchando a leer este libro. ¿Por qué lo tienen que leer? ¿Por qué es importante? Bueno, yo creo fundamentalmente que este es realmente uno de los aspectos más interesantes que puede darse para América Latina. Esto es un refrescamiento definitivamente de cada uno de los temas que se han tocado en esta conferencia, y realmente invito porque esto es un pasaporte hacia el futuro y es una forma de, como decía, vacunarnos frente a los problemas que tiene la democracia y garantizar que hay un conocimiento verdadero de cosas que han sucedido en nuestra región. Es un gran libro, debemos leerlo. Pues sin duda alguna tenemos todas y todos una tarea muy importante, compartir este programa
leer el libro, por favor, difundirlo, es muy importante. Pues se nos ha terminado el tiempo del día de hoy, yo no me quiero ir sin agradecer, de verdad, doctor Crespo, un honor, un privilegio escucharlo y compartir este ratito con usted. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes, doctor Ricardo, y querida Tele, un abrazo. Gracias a ustedes. Tere, mi queridísima y admiradísima por mí, soy tu fan de verdad, Tere. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. No, pues yo qué les puedo decir, muy contenta de estar siempre escuchando al doctor José Antonio Crespo, aprendiendo. Y Ricardo, de verdad, un saludo entrañable para Costa Rica. Es un lugar que yo he tenido la oportunidad de visitar. Es un lugar espléndido, de veras. Muchísimas gracias por invitarme con estos ponentes. Un privilegio. Gracias a ti, Tere, y de verdad para también, mí un privilegio, doctor Ricardo, un placer escucharlo. Para mí un privilegio, doctor Crespo, Tere, realmente muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias a usted, saludos y abrazos hasta Costa Rica. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotras y nosotros el día de hoy. Reciban, por supuesto, un cordial saludo y un agradecimiento de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática y también, por supuesto, de la Coordinación de Patrimonio y Recursos Financieros, que son quienes hacen posible este programa de Revolución Democrática 2.0. Reciban un cordial saludo y un agradecimiento de parte de ellos y por supuesto de Revolución Democrática. Gracias a todas y todos los que nos están viendo en este momento. Estamos recibiendo sus comentarios. Por favor, compartan el programa y nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias. Dios, Gaby, gracias. Gracias, Tere. Hasta luego, doctores. Y muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Yo soy Gaby Juárez. Un placer cerrar con este broche de oro esta temporada de Revolución Democrática 2.0, Diálogos Políticos y Café. ¿Qué preparará Revolución Democrática? Pues próximamente estemos atentos. Gracias.